Con estas precisas palabras termino mi artículo del número 391 de la revista Aragón, recién aparecido. A Goya hay que estudiarlo sin anacronías, centrada su obra escrita en la sincronía, es decir, en el tiempo en que la produjo, contando con circunstancias como las de su cultura y origen regional, así como con el carácter de su compleja personalidad. Y antes de continuar, merece la pena mostrar el agradecimiento, que estoy seguro de que no es solo mío, sino de muchos más, a Miguel Caballú, incansable instructor de esta publicación, que se puede decir con toda verdad que lo hace por amor al arte. Bien, en esas palabras que acabo de leer aparece la palabra complejidad, que en la vida, en la historia, en la obra artística y literaria de Goya es fundamental. Esa complejidad goyesca es la que atrajo a Svetsan Todorov, el más famoso semiólogo de origen búlgaro que ha tenido Europa en los últimos 50 años. Y efectivamente, en Goya se da, ya centrándome en la cuestión literaria, en su obra escrita, se da el apego a la tradición, con el uso de voces y registros regionales. En una de sus cartas dice parece que está más gordo que un tajugo, expresión que han pasado tantos años y continúa plenamente viva en la mayor parte de nuestra región. Es un uso dialectal que unas veces es consciente, utilizado para tal o cual escrito, para tal o cual destinatario, pero también a veces expresado sin que Goya ni siquiera pudiera darse cuenta de que estaba hablando con voces regionales. Por ejemplo, cuando escribe el cojo de Remolinos abriendo las tajaderas para que entre más agua, se entiende. Tajadera, cualquiera diría hoy, es una palabra del español común. No, se va al diccionario de la Academia y no aparece registrada. Es una forma que pudo tener aspecto dialectal antiguo o simplemente crearse posteriormente en Aragón. Por cierto, digo, no la encontrarán en el diccionario de la Academia, pero no encontrarán, como esa, muchas otras que no sé bien por qué razón la Academia Española se resiste o pasa sin prestar atención a este genio aragonés y universal de recoger palabras, por ejemplo, chocolatear. No está en el diccionario de la Academia. Una voz que además estoy seguro de que no será exclusivamente aragonesa, pues no la encontrarán. Y tantas más que yo he ido en mis estudios desgranando poco a poco. Esto por un lado. Por otro lado, lo mismo es tradicional que lo más moderno que en el aspecto lingüístico podía darse. Así, por ejemplo, molinero es una palabra tradicional con un sufijo ero, tanto aragonés como castellano. Pero dice molinista o molinero, y ahí emplea ese sufijo ista, que es una moda lingüística del español del siglo XVIII. Y al mismo tiempo, tradicional, pero es capaz de presentar innovaciones gramaticales como el dinero que te pidan que se les des. En otro momento, que se los des en vez de que se lo des, etc. Este uso, en la gramática moderna, se da como acaecido en la América española en el siglo XVIII. Pues en esas mismas fechas, Goya, que no había pisado América, lo está usando. De manera pues que sencillamente termino insistiendo en que Goya merece el estudio de sus escritos, pero con respeto, no decir, ¡ay! Es que tenían mala caligrafía. ¿Y cómo la tenían sus coetáneos? Es que tenía mala ortografía. Ah, ¿y cómo era comúnmente la ortografía de sus coetáneos? Que él dice, pues esta carta que te mando es más correcta que la del ministro del que te la mandé hace bien poco.
De manera pues que no decir que salga el sol por Antequera o, para hablar más en aragonés, por los 5 cabezos de Magallón. Estudiarlo con precisión en su contexto y sin... y el que no tenga preparación para hacerlo, que confíe en las personas que puedan haber demostrado que tienen el suficiente conocimiento para hablar de Goya, para escribir de Goya, con un mínimo de sentido común y de saber.